estás? ¿Qué tal? Bienvenido. Hola Pedrito, gracias, ¿qué tal? Hola y un saludo también a todos nuestros oyentes. Así es, saludos a todos los que nos siguen. Hemos visto que ha crecido el número de suscriptores y la verdad que estamos muy contentos y seguimos súper motivados en hacer esta conversación, en desarrollar esta conversación. Y el día de hoy vamos a hablar acerca de por qué están subiendo las tasas de interés de los bonos del Tesoro americano a pesar que la Reserva Federal el 20 de septiembre me parece recortó su tasa de interés, ¿no? ¿Qué cosa y quién es la Reserva Federal? Es el Banco Central de los Estados Unidos. ¿Qué te parece, Juanca, si empezamos observando el comportamiento de las tasas de interés de los bonos del Tesoro con plazos a 2 y 10 años? Ok, correcto. ¿Sí? Lo que hemos podido observar es que luego del recorte de la Reserva Federal, pasaron 2 días que cayeron las tasas de interés, efectivamente, pero luego de esos 2 días han comenzado a subir sin parar, de una manera consecutiva, tanto así que de hecho la tasa de los bonos a 2 años ha pasado de 3,53 a 3,95, ¿no? Y eso básicamente está reflejando un incremento de 0,42% en cuanto al incremento, mientras que la tasa de los bonos a 10 años han crecido de 3,73 a 4,10%, hecho que ha mostrado un incremento de 0,37%. Y la pregunta es, Juanca, ¿por qué? ¿No? ¿Qué está pasando? ¿Por qué crees que las tasas de los bonos del Tesoro están subiendo a pesar del reciente recorte de tasa en la Reserva Federal? Sí, correcto. Ahí podemos estar viendo una combinación de varias cosas, ¿no? Y una de ellas, paradójicamente, es una visión de que las cosas van mejor a nivel global de lo que se estaba temiendo anteriormente. Me explico, ¿no? Normalmente cuando estamos en un escenario de riesgo, aumenta la búsqueda de coberturas, aumenta la demanda por activos refugio y típicamente los activos refugio a nivel global incluyen a dólares o instrumentos en dólares emitidos por la Reserva Federal, ¿no? O en todo caso no por la Reserva Federal, sino por el Tesoro de Estados Unidos, ¿no? Entonces, esto lo que lleva es cuando hay mayor riesgo, cuando hay una percepción de deterioro de las condiciones de la economía global, a que esa demanda por instrumentos del tesoro aumente y por lo tanto sube el precio de esos instrumentos, pero su retorno cae, ¿no? Entonces vemos que más bien las tasas bajan y bajan y bajan. Ahora, ¿no? En ese entorno de normalización de las perspectivas, la demanda por instrumento de cobertura se reduce y por lo tanto, curiosamente, empiezan a subir, ¿no? Esas tasas, esos retornos, ¿no? Es medio contraintuitivo, pero es algo que se ha visto en episodios anteriores también, ¿no? O sea, básicamente, claro, no estoy de acuerdo. Los bonos del Tesoro americano son activos conocidos eh, por proteger al inversionista, ¿no? Ante crisis, ante desaceleraciones, ante incertidumbre, básicamente, ¿no? Y la razón principal es que es el mercado más grande del mundo, está denominado en una moneda muy conocida como es el dólar, una es la más negociada a nivel global, ¿no? Y estoy de acuerdo contigo, parece que las cosas en Estados Unidos no van a ser tan complicadas como al inicio muchos analistas están esperando, ¿no? Otro dato interesante de mencionar es la velocidad con la que están subiendo las tasas nominales frente a las tasas reales. Pero aquí quiero hacer un paréntesis y poder explicar un poquito y aprovechar para ver y para mencionar qué son las tasas reales, ¿no? Es importante mencionar que las tasas reales reflejan lo que vendría a ser la rentabilidad nominal, es decir, la rentabilidad que te ofrece el bono normal, ¿no? Y esta es ajustada por la inflación, es decir, que el inversionista finalmente
tiene la rentabilidad real. Sí, correcto, Algo que correcto. quieras agregar, Juan. ¿No? Y ahí estamos entrando en la definición, digamos, así que no hay mayor discusión, ¿no? Exacto, ¿no? De hecho, sí, es teoría pura para el examen. Y todo eso básicamente está relacionado posiblemente a lo que tú dices, ¿no? Hay un entorno positivo, hay un entorno que, que vuelve a generar optimismo y posiblemente esté generando gasto. Y esto se está viendo o se ha visto en la última cifra de inflación que salió la semana pasada, ¿no? Donde los datos de la inflación subyacente, ¿no? O el dato de inflación subyacente salió por encima del mes pasado, ¿no? El mes pasado había salido en 3,20 y este mes ha salido en 3,30, en la anualizada, ¿no? Y si no me equivoco, la mensual había crecido en 0,2 y ha pasado en 0,3. ¿Es correcto, Juan? Sí, correcto, ¿no? De hecho, ahí lo que tenemos es de que mientras la inflación total sigue bajando lentamente, pero está bajando, la subyacente se ha quedado arriba todavía, ¿no? Entonces, eso sí es algo que por un lado puede verse positivamente, ¿no? Eso podría estar diciendo de que las presiones de demanda en Estados Unidos no ceden y eso significa que su economía sigue siendo sólida, pero por otro lado, no, justamente al mantener inflaciones altas, básicamente eso también estaría diciendo que las tasas de interés difícilmente pueden seguir bajando o la trayectoria de bajada va a ser lenta, con lo cual eso puede tener un efecto sobre el sector real, sobre la actividad económica, ¿no? Entonces ahí es, digamos, un poco ver en el balance qué es lo que prima en el mercado, cuál es la lectura final que se tiene y cuáles son las expectativas que se generan a partir de un mismo indicador que puede ser leído de dos maneras distintas, ¿no? Sí, ahí tú has dado una definición que me ha parecido bastante interesante y qué te parece si aprovechamos también para contar un poquito qué es, cuál es la diferencia y la importancia sobre todo entre la inflación general, ¿no? Y la inflación subyacente. Ok, correcto. Y cuando medimos la inflación, esto básicamente implica cuál es el cambio en el costo de una canasta de consumo preestablecida, ¿no? Entonces, a lo largo del tiempo, esa canasta va cambiando de precio y la variación del precio a lo largo del tiempo nos determina la inflación. Pero en esa canasta se incluye todo tipo de bienes consumidos y servicios también, algunos de los cuales son muy volátiles, ¿no? Y al ser muy volátiles pueden estar cambiando de manera fuerte mes a mes y por lo tanto dar una señal errónea de cuál es la trayectoria de los precios, ¿no? Entonces, para eso se quitan de la canasta total los componentes más volátiles que usualmente suelen ser alimentos y energía, combustibles, ¿no? Entonces, quitando alimentos y quitando combustibles, básicamente lo que queda es una canasta que tiene variaciones mucho más parsimoniosas y por lo tanto nos da una mejor lectura de cuál es la trayectoria de la inflación, ¿no? Pero en este caso lo que tenemos es de que esa inflación subyacente, es decir, quitando justamente alimentos y energía, está presionada hacia el alza, ¿no? El ritmo de inflación de estos componentes no volátiles sigue siendo relativamente alto y eso sí es algo que debe generar algo de preocupación con respecto a la dirección de la política monetaria en los siguientes meses. Exacto. Y eso ahí yo quisiera saber, o sea, claro, ya no es que estemos viendo una inflación temporal porque, no sé, hubo el cierre de producción del petróleo temporal y eso hizo que el precio suba o porque solamente estamos respondiendo a más eventos geopolíticos y eso también ha hecho que el precio de los combustibles suba o de repente hubo alguna sequía temporal y la escasez de ese producto hizo que los precios suban de manera temporal. Eso no estamos viendo. Estamos viendo que los precios están subiendo de una manera eh, estructural, podríamos decir, natural, Sí, o sea, sostenibles, ¿no? sí, o sea, sí, y de hecho justamente eh, eso más bien podría estar reflejando
cierta fortaleza o cierta mejor posición de la economía estadounidense de lo que inicialmente se temía, ¿no? Y eso, como digo, por un lado es favorable, pero por otro no tanto. Sí, ahí vamos con el dato que soporta lo que acabas de decir, ¿no? El dato básicamente puede estar en empleo, ¿no? El empleo, las nóminas no agrícolas o el número de empleos no agrícolas que se crearon, ¿no? O el número que se creó el día viernes pasado a inicios de este mes, superaron largamente las expectativas. Se esperaba que el número de empleos no agrícolas creciera solamente en 150.000 y crecieron 254.000, ¿no? Eh, y esto estuvo muy por encima de lo esperado y adicionalmente se observó una caída en la tasa de desempleo, ¿no? Desde el 4,20 o 4,2% a 4,1%. ¿Qué cosa es lo que habría generado o lo que ha generado este incremento en empleos? Esto básicamente, de acuerdo al Departamento de Empleo de los Estados Unidos, se ha dado por dos motivos. Hay sectores, tales como por ejemplo el servicio, este sector de servicio de alimentos, que ha generado mucho más empleo, ¿no? De lo que usualmente se generaba en promedio mensual. El promedio mensual de generación de empleo en el sector de servicios de alimentos es 14.000 y en el mes de septiembre se generaron 69.000. Y eso va muy en línea con lo que tú estás diciendo. ¿Por qué? Pero ¿por qué se generan más empleos en el sector de servicios de alimentos? Delivery, consumo en restaurantes, eh, se piden, la gente necesita cubrir esta demanda por consumo. Y si hay consumo es porque la gente está con buenas expectativas de crecimiento y muy en línea con lo que habías mencionado de estas expectativas positivas en la economía. Y lo segundo es que se han revisado las cifras de empleo al alza de julio y agosto, ¿no? En 72.000 empleos más de los que se habían considerado anteriormente o inicialmente. Y eso lo que está haciendo es básicamente que haya un entorno mucho más favorable para el gasto y eso se esté trasladando a, eh, a las expectativas o a la misma inflación subyacente, ¿no? Pero volviendo con esto, lo que está diciendo el mercado de las tasas nominales contra las reales. Habíamos dicho que esto es una manera de ver las expectativas que tienen los inversionistas en relación a la inflación o a la tendencia de inflación. Y esto hay que tenerlo bastante claro porque hemos visto y hemos comenzado a ver una tendencia al alza. Ya de hecho, el bono del Tesoro americano a 10 años, que estaba alrededor de 3,65%, 3,7%, hoy está alrededor de 4,10%, ¿no? Y esto es un crecimiento bastante acelerado en los últimos 30 días y no tanto así hemos visto este crecimiento en la tendencia de las tasas reales. Esto definitivamente está reflejando expectativas de inflación, pero hay algo más. El hecho de que las tasas de interés en el largo plazo, es decir, en bonos de 10, 20, 30 años suban a una velocidad importante, también podría estar relacionado con el crecimiento de la deuda que tiene Estados Unidos. ¿Cómo la ves? Bueno, sí es cierto, ¿no? Que la deuda de Estados Unidos es alta, ¿no? Ya hace varios años está la deuda pública por arriba del 100% del PBI, ¿no? Pero más bien, si la vemos ahora, hay una tendencia reciente más bien hacia una moderación, ¿no? O sea, yo diría que parte del efecto sí tiene que ver con que estructuralmente hablamos de una deuda más alta. No olvidemos también que el 2022 ya había habido una revisión a la baja de la calificación soberana de Estados Unidos, ¿no? Entonces, de por sí, digamos, ya hay un factor estructural más complicado, ¿no? Pero
no diría que las presiones recientes de deuda han sido hacia el alza, ¿no? Lo que sí podría estar más bien es interpretándose aquí es de que eh, podría haber algo de percepción favorable si se quiere, ¿no? O en todo caso algún riesgo propio más de Estados Unidos que de economía global, ¿no? Con respecto también al tema de las elecciones, ¿no? Entonces, eso sí podría estar también generando algún tipo de incertidumbre, riesgo y alguna búsqueda de cobertura, ¿no? Un escenario donde ninguno de los dos candidatos, digamos, termina de satisfacer al público no estadounidense, ¿no? Entonces, digamos, ahí los inversionistas podrían, ¿no?, estar considerando algunos problemas propios en la economía estadounidense, ¿no? Y de repente una nueva ola de conflicto comercial con China, o de repente una nueva ola de controles de precios, ¿no? Una búsqueda, y, digamos, no ortodoxa de control de la inflación, ¿no? Intervención ahí de política fiscal en el manejo de la inflación. Y esto, digamos, podría estar generando algún tipo de duda, de riesgo, y el mercado estar tratando de cubrirse de esas situaciones medio complicadas que transitoriamente o bajo determinado escenario podrían aparecer, ¿no? Entonces, eso yo creo que también está presionando un poquito hacia el alza estas tasas. Claro. Mira, con respecto, tengo un par de datos acá. Yo creo que lo que le ha afectado bastante al tema de déficit también a Estados Unidos, complementando lo que tú decías, es, si bien es cierto, en los últimos meses ha estado o hemos visto una tendencia a la baja, tenemos que recordar que antes de la pandemia, ¿no? De acuerdo a la estadística, el porcentaje de deuda sobre PBI de Estados Unidos está en 106.6%, 107% sobre el PBI, y hoy está cerca al 122%. Entonces, de hecho que podría también estar este empinamiento de la curva o este incremento de tasas de interés quizás eh, pueda estar reflejando desde el punto de vista de oferta eh, mayores expectativas en cuanto a la necesidad de poder cubrir, ¿no?, parte de esta deuda, ¿no? Y creo que también es un factor o una variable a, a seguir, ¿no? Creo que definitivamente los niveles de tasa de interés están demorando un poquito, luego de haber tocado niveles de 3.7 en el caso de los bonos del Tesoro americano, en seguir su tendencia a la baja por este tipo de, de variables, ¿no? Estoy muy de acuerdo contigo. Ahorita se vienen las elecciones en los Estados Unidos y creo que eso es un factor clave también para poder evaluar la tenencia de bonos del Tesoro americano, gasto fiscal, crecimiento de qué industrias o cuáles van a ser las industrias que van a impactar o que van a ser favorecidas o no, ¿no? Política comercial y otros factores otras variables que estaremos conversando seguro en los siguientes capítulos de Macro Podcast. Solamente para ir terminando un poco este tema, ¿cómo le ha afectado este incremento de tasas de interés de los bonos del Tesoro americano a los bonos peruanos, ¿no? Te cuento que hasta finales de septiembre, es decir, hasta el 30 de septiembre, los bonos peruanos, ¿no?, habían subido su precio en cerca de 8.7%, que es una tasa bastante interesante, ¿no? Sin embargo, en lo que va de octubre, perdón, en lo que va de octubre, han corregido y han tenido una corrección a la baja de casi 1%, habiendo incluso caído hasta 1.6% en unos días previos, ¿no? Se están recuperando, creo que esto es interesante también tomarlo en consideración.
dado que, como hemos dicho en el podcast o en el capítulo pasado, el mercado de bonos soberanos es el mercado más grande que tiene Perú en cuanto a activos financieros, ¿no? Así que nada, súper interesante. Vamos a ver qué es lo que están reflejando estas tendencias de las tasas de interés. Vamos a ver cómo se sigue comportando la inflación. Vamos a ver qué tanto impacto tiene en los activos en soles, tomando en consideración que el Banco Central la semana pasada dejó sin efecto un nuevo recorte de tasa de interés, ¿no? Pero creo que está pasando algo muy muy importante y una súper buena noticia para Perú, que es el tema de la balanza comercial, lo que vendemos al exterior, ¿no? Ahí, Juanca, tú me estabas contando datos súper interesantes. No sé si me puedes, si nos puedes contar eh, qué cosa ha pasado, cómo estamos creciendo, ¿no? ¿Por qué estamos creciendo tanto desde tu Y, punto de vista y tu experiencia? ok, correcto. Sí, la balanza comercial, es decir, la diferencia entre exportaciones e importaciones, viene creciendo y está superando récords no antes registrados, ¿no? Entonces, y la balanza comercial anualizada a agosto ha superado por primera vez los 20 mil millones de dólares, ¿no? 20.729 millones de dólares, ¿ya? Y esto responde sobre todo a una fuerte dinámica de crecimiento de las export, ¿no? Que las export también han alcanzado un máximo histórico, ¿no? Han alcanzado 71.695 millones de dólares, ¿no? Y las importaciones vienen un poquito más rezagadas, pero también están creciendo, ¿no? Entonces, el mérito acá es que las export vienen subiendo más rápidamente que las importaciones, ¿no? Y ahora, uno puede decir, ya, ¿y esto es por volumen o es por precio? ¿Qué es lo que está llevando a que crezca tan rápido las exportaciones, ¿no? Y en la buena noticia, digamos, acá es, yo diría que hay dos a tener en cuenta. Una, que estamos alcanzando un récord de exportaciones, a pesar de que ya nos hemos alejado un poco del máximo histórico que había sido en junio. Entonces, ya para agosto, que es el último dato, el precio de las exportaciones ha decrecido en alrededor de 3% respecto a ese máximo reciente de junio, ¿no? Entonces, a pesar de que están bajando, ¿no? Los precios de las export, el valor de las mismas sigue hacia el alza. Y la otra buena noticia vinculada al tema de recuperación de las exportaciones es que esto no necesariamente viene por el caso del cobre, ¿no? Que si bien es cierto, el cobre ha ganado importancia en los últimos años como participación en el total exportado, más bien vemos que recientemente está bajando, está moderándose esa trayectoria, ¿no? Entonces, por ejemplo, si pensamos hacia 10 años atrás, ¿no? El nivel de las exportaciones, o mejor dicho, el nivel de cobre dentro de las exportaciones estaba entre 20 y 25%, ¿no? Entonces ahí estaba bastante estable y de ahí empezó a subir y ha llegado a su máximo en la historia hacia fines del año pasado, inicios de este año, casi 35% del total exportado, más de un tercio del total exportado, era de cobre. Ahora, como en los últimos meses ha bajado el precio, ya esa participación también se ha moderado un poquito y está por debajo del 33%. Pero igual, ese 33% es bastante mayor a lo que solíamos tener, ¿no? Es más o menos 10 puntos más, ¿no? Respecto a ese entre 20 y 25% que teníamos habitualmente, ¿no? Entonces, ¿eso qué significa? Que tenemos, ¿no? Una recomposición de las exportaciones recientemente y dentro de esa dinámica de las exportaciones básicamente tenemos un comportamiento generalizado hacia el alza, ¿no? Y esa, digamos, es la buena noticia, con una recuperación también de lo que es no solamente cobre, sino otros productos, y no solo productos tradicionales, sino también los no tradicionales, que son los que además tienen mayor valor agregado, ¿no? Entonces, en ese sentido,
ese dinamismo de las exportaciones tiene un efecto positivo por el sector real, por el lado de actividad económica, pero adicionalmente también tiene un efecto positivo por el lado del tipo de cambio, ¿no? Porque ayuda a atenuar presiones al alza en el tipo de cambio y además, ¿no?, eso ayuda a que la inflación también quede bajo control, ¿no?, con un factor de precio de exportaciones, precio de importaciones, mejor dicho, moderado, ¿no?, debido a la trayectoria más pausada del tipo de cambio, ¿no?, donde se reducen las presiones hacia el alza. Juanca, tú acabas de mencionar que hemos llegado a un nivel de exportaciones o un nivel de balanza comercial históricamente alto, es decir, que nunca antes se vio. Así es. Acá tengo una pregunta que de repente es este, muy básica, pero la quisiera saber. ¿Por qué, si es que tenemos un nivel de balanza comercial históricamente alto, por qué el tipo de cambio no está en los niveles que en algún momento estuvo, que creo que incluso llegó hasta 2.85 soles por dólar? Qué buena pregunta, qué buena O pregunta. 3 soles. Ujú, ujú. A ver, ¿a qué se debe eso? ¿No? Son varias razones, ¿no? Pensemos, ¿no?, en el tipo de cambio hacia el 2013, ¿no?, que era cuando estábamos 2.80 o menos, ¿no? Entonces, ¿por qué el tipo de Exacto. cambio estaba tan abajo, ¿no? Digamos que hay factores globales y hay factores locales, ¿no? Entonces, por un lado, lo que se tiene ahora es una tasa de interés en Estados Unidos más alta, y como la tasa de interés en Estados Unidos es más alta, y aun cuando la perspectiva es a que baje, esa postura monetaria en Estados Unidos es bastante más cauta de la que había el 2013. Entonces, ¿eso qué significa? Que hay globalmente una presión a que el dólar valga más, ¿no? Entonces, no hay una política tan laxa como la que tenía el 2013. Por otro lado, también nuestros fundamentos se han deteriorado. Y cuando hablamos de fundamentos, básicamente de lo que tenemos que hablar es de el nivel de deuda pública y el nivel de déficit fiscal, ¿no? Ambos nos están mostrando un deterioro respecto a lo que teníamos en 2013, ¿no? Entonces, eso, en un contexto en el cual la economía crece menos, y eso se refleja en un ritmo de crecimiento potencial bastante menor, pensemos que nuestro potencial ahora es bastante inferior al 3%, ¿no? Entonces probablemente está en el rango entre 2,5 y 3%. Pero si nos vamos, ¿no?, 10, 12 años atrás, nuestro ritmo potencial de crecimiento estaba por arriba del 7%. Entonces eso nos está diciendo, ¿no?, que también hay otro factor a la baja en términos de solidez de la economía peruana, ¿no? Entonces eso básicamente nos estaría diciendo que habría una presión más bien al debilitamiento de la moneda local, una presión hacia el alza significativa del tipo de cambio, pero no, la buena noticia es que esa está contenida por la balanza comercial y los buenos resultados que están teniéndose en términos de flujo de divisas, ¿no? Aunque ahí también hay una interpretación nuevamente que podría generar algún tipo de riesgo o de preocupación, ¿no?, que es, esto está yendo de la mano con una mejora también en la balanza en cuenta corriente. Pero la balanza en cuenta corriente básicamente refleja el nivel de endeudamiento corriente, ¿no?, del periodo del país frente al resto del mundo. Y ese endeudamiento incluye también el tema de la inversión. Y prácticamente una de las cosas que caracteriza a la economía peruana en los últimos años es ese déficit de inversión, ese bajo dinamismo de la inversión y la caída que ha tenido en años anteriores. Entonces, la mejora en cuenta corriente básicamente es el espejo de que no hay inversión, ¿no? Entonces, la inversión ha caído tanto que eso ha generado una mejora en el saldo en cuenta corriente. Y en ese sentido, ahí no necesariamente la lectura es completamente favorable, ¿no? Porque sí, para una economía como la nuestra, podría caber, ¿no?, un endeudamiento frente al resto del mundo para financiar proyectos. Y más bien eso no está pasando. Rapidito,
el concepto, definición así lo más claro posible de cuenta corriente. La Hemos cuenta hablado de corriente básicamente la puedes resumir en lo siguiente, ¿no? Es la balanza comercial más el pago neto de factores al exterior. Y ahí, pago neto de factores al exterior, ¿qué significa, no? Entonces, básicamente, el resto del mundo o nos presta o nosotros le prestamos al resto del mundo, ¿no? Entonces, para un país como el nuestro, digamos, ¿no? Lo que estamos recibiendo son constantemente, ¿no? Flujos de capital provenientes del resto del mundo. Pero esos flujos de capital no necesariamente son en la forma de inversión directa, sino también pueden ser también préstamos, ¿no? Que nos dan, por ejemplo, al Estado peruano, ¿no? Inversionistas globales, ¿no? Entonces, esos recursos que vienen del exterior, bajo distintas modalidades, generan alguna rentabilidad a quien trae los recursos al país, ¿no? Ya sea el inversionista que adquiere bonos soberanos, ¿no? Y recibe un retorno por eso, o el inversionista que adquirió un proyecto, ya sea en minería o de repente invirtió en el sector comercio, etcétera, ¿no? Entonces, esa empresa, esa actividad genera un retorno y ese retorno también se envía al país de origen, ¿no? Al lugar de origen de esa empresa. Entonces ahí hay un pago de factores, ¿no? Que es básicamente el retorno que genera cualquier flujo que haya entrado al país, ¿no? Entonces eso, ¿no? En términos netos para nosotros suele ser negativo, ¿no? Es decir, mandamos, ¿no? Los intereses, digamos, el los retorno intereses de que la inversión, pagamos. ¿no? Así es, que han provenido del exterior, ¿no? Pero como esto más bien ha decaído, ¿no? Entonces ya no estamos mandando tantos flujos al exterior y eso genera que la balanza en cuenta corriente empiece a ser positiva en un contexto donde también la balanza comercial está guiando esto, ¿no? Entonces, O sea, lo ideal sería que la balanza de cuenta corriente crezca por inversiones estructurales, ¿no? O sea, sí, a largo más que por plazo. deuda, así es. Totalmente de acuerdo, ¿no? Tendría que Y ser. eso no está pasando. Y eso no está pasando básicamente por lo que acabas de decir y que tiene mucha relación también con el tema de por qué el tipo de cambio no está en 3 soles o 2,80 o 3,20. Y es porque las tasas de interés en Estados Unidos están atractivas y posiblemente vayan a tardar un poco más en bajar, con lo cual dólares sigue siendo atractivo. Hay algunos indicadores que se están deteriorando, ¿no? Dentro del perfil crediticio económico de Perú, como el endeudamiento, ¿no? Y las expectativas de crecimiento no son las mismas que teníamos o que el mundo tenía con respecto a Perú para o en el año 2013, ¿no? Tú acabas de decir muy bien y un súper buen número. Las expectativas en el 2013 eran ¿cuánto? 7%, ahora las expectativas son 3,2 a la mitad.